Bueno, entonces empezábamos, como les decía yo, de menos a más, con esta buena noticia, porque además hoy les decía, hay buenas noticias. Y la selección sumando de a 3 en la eliminatoria. Y la otra buena noticia es que, señores, hoy por fin es el último día de gobierno y el último día en funciones de Guillermo Alberto Santiago, ese creo que es el nombre completo, ¿no? Guillermo Alberto Santiago Mendoza, como presidente de la República. Hoy creo que todos los ecuatorianos estamos ansiosos de que termine el día y de que el señor, tranquila doña Legni Barreiro, no coma ansias, ya vamos al grano, como en la fanesca. No, hoy los ecuatorianos estamos ansiosísimos de que termine el día y de poder despedirle a Guillermo Lasso. De decirle gracias por absolutamente nada. Porque a propósito de los eventos que hemos visto los últimos días, el señor Lasso, desde el sábado, y su gobierno ha organizado una serie de eventos para que, con su acostumbrada verborrea y su incontinencia verbal, suelte y diga lo primero que se le ocurre, lo primero que se le viene a la cabeza, y muchas de esas cosas que él dice están plagadas de mentiras, de falsedades, de datos, de cifras y de cosas que son absolutamente imprecisas y que nosotros podríamos exigirle al gobierno por una vez, ¿no? que sustente con cifras o con algo más que simplemente su percepción de una realidad que viven ellos, que no es la misma realidad que vivimos los ecuatorianos, todo lo que dicen, pero no, eso no va a pasar jamás. Desde el sábado, una serie de eventos, entrega de casas o alguna cosa por el estilo, tarima y micrófono para el presidente Lasso para que diga lo que se le ocurre en ese momento, ¿no? Y lo mismo pasó el sábado como pasó ayer y como pasó también en el dichoso ese documental del cual vimos algunos cortes ayer en el comentario al cierre. El presidente cierra hoy su periodo mucho tiempo antes de mayo de 2025, cuando oficialmente debía haber terminado su mandato, y se va antes porque su gobierno simplemente no fue el mejor. Porque si habría sido un gran gobierno, porque si habría sido él un gran presidente, con un pueblo como el que tiene, que yo creo que el Ecuador es un gran país, en donde hay ciudadanos que tienen mucha buena voluntad y que además el país está repleto por donde uno vaya, del Carche al Macará, en costa, en oriente, en las Galápagos, por donde uno vaya, el Ecuador está plagado, lleno de gente sumamente generosa y bondadosa. Javi. ¿Estuvo ayer usted en el estadio, Javi? Sí. ¿Disfrutó el partido? Más o menos. ¿Crees que debería irse el técnico? Sí, Javi también es de los que... Y él sí sabe de fútbol, no como yo que habla de lo que no sabe. Yo estoy segurísimo, porque quiero a mi país, porque creo que este es el mejor país del mundo, a pesar de los políticos, a pesar del gobierno de Lasso, a pesar de la inseguridad que nos deja, de todo lo malo. Creo que este es el mejor país del mundo. Y creo que este país, por donde uno vaya, les decía, está lleno de gente que es generosa. Y como este país está lleno de gente generosa, si el presidente hubiera hecho un gobierno medianamente bueno,
habría una gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos que se lo hubieran reconocido. Y seguramente en cada manifestación, en cada protesta, en cada mal momento que vivió el presidente Lasso con su gobierno, como por ejemplo lo de junio del 2022, habrían salido cientos, quizás miles de ciudadanos a defender a su gobierno. Pero eso no pasó. Y no pasó porque también los ecuatorianos, a pesar de que el gobierno cree que es así, este y el anterior creyeron que es así, los ecuatorianos no somos idiotas. Y los ecuatorianos pensamos, los ecuatorianos reflexionamos, los ecuatorianos somos críticos y nos damos cuenta de las cosas. Este gobierno o el anterior pudieron haberse gastado muchísimos recursos en publicidad, en campañas, agresivas campañas de publicidad, en repetir una y otra y otra y otra y otra vez una sarta de mentiras que quizás en un principio la gente sí se lo creyó, pero ya esa estrategia que la empezó Lenín Moreno ya se agotó. Y ojo, esa estrategia no dependía únicamente de la pauta que metía el gobierno en los medios de comunicación, sino también de cuánto los medios de comunicación se comprometieron con el gobierno de turno para ser parte justamente de esos relatos y de esa narrativa. Medios de comunicación que repitieron mentiras una y otra vez. Yo les he citado en este espacio en varias ocasiones por lo menos 2 o 3 mentiras de las tantas, porque hay decenas de mentiras que repitieron los 2 últimos gobiernos, pero adicionalmente los medios de comunicación. Una de ellas, y probablemente la más descarada, en la que se sumaron además como campaña comunicacional medios internacionales como NTN de Colombia o como CNN de Atlanta, Estados Unidos, la del famoso puente a la nada. De eso hemos hablado un montón de veces. ¿Qué dijeron de ese puente? Que Correa lo construyó para facilitar el tráfico de drogas. Después, Lenín Moreno estuvo inaugurando y después Lasso reinaugurando ese puente porque se trataba del tercer eje binacional Ecuador-Colombia. Ojo, esto no se trata de defender a Correa, se trata simplemente de decir la verdad. Y el problema es que los 2 últimos gobiernos no decían la verdad. Y mentían, insisto una vez más, descaradamente, pensando y haciéndonos creer que los ecuatorianos en serio somos idiotas. Pero no lo somos. Por eso es que el gobierno de Lasso, y por eso es que el presidente Lasso, cierra su gestión apenas a los 30 meses, con una evaluación que las encuestadoras, que son muy generosas con él, que de hecho trabajaron con su gobierno, la ubican por encima del 20%, y otras que hacen un trabajo más independiente, mucho más objetivo, y quizás yo creo que incluso también terminan siendo generosas con Lasso, le dan al actual presidente valores como el 12% de aceptación a la gestión o de credibilidad. Yo creería que es menos. O hagamos el ejercicio, salgamos a caminar por las calles, consultemos con quienes trabajamos en nuestro entorno o con quienes compartimos a la hora del almuerzo, con la familia, con los amigos, con los vecinos, cuando vas al gimnasio, cuando haces deporte el fin de semana, con el grupo de las bicicletas, con el grupo de los motociclistas, con el grupo de los andinistas, y vamos preguntando qué opinan del gobierno de Lasso. Yo no me he encontrado una persona, que me diga algo bueno del gobierno de Guillermo Lasso. Una no me he encontrado. Les sugiero a ustedes que hagan ese mismo ejercicio o que ustedes en el chat me cuenten qué experiencias han tenido con respecto de las conversaciones y ver si es que hay todavía personas que defienden a Lasso. Y hoy en la mañana, que venía para acá, tengo que confesar, hoy no le
no le escuché al profe y puse una radio comercial abiertamente anticorreísta y en su momento bastante afín al gobierno de Lasso. Se entrevistaban dos periodistas, o entrevistaba un periodista y otro que siempre está muy cercano a los medios de comunicación. Les voy a contar un chisme. Los dos se hacen atender en los servicios de salud de la prefectura de Pichincha. Nunca lo dicen, pero los dos se hacen atender ahí. Nunca lo dicen, eso sí. Y estos dos personajes, yo recuerdo, sobre todo el uno, el entrevistado, durante los eventos de octubre del 2019, abierto defensor del gobierno de Lenín Moreno, totalmente anticorreísta, de los que cree que a todo correísta hay que cerrarle las puertas a donde vaya. Y en junio del 2022, lo propio, defensor del gobierno de Lasso, disque defensor de la democracia, porque además los defensores de la democracia que tenemos en Ecuador son defensores a conveniencia, ¿no? O sea, defienden la democracia cuando el gobierno es afín a su manera de pensar. Y su manera de pensar, la de estos dos comunicadores como la de muchos otros analistas, es el anticorreísmo. Es decir, no son ni progresistas, ni son gente liberal, ni son gente republicana, ni es gente de derechas o de centroderechas o de izquierda o socialistas o comunistas o no, son anticorreístas. Son de los que creen que Noboa al anticorreísmo le debe la elección. Y a pesar de todo eso, a estos dos señores que en su momento defendían a Lasso, que defendieron a Lasso durante las protestas de junio, que han respaldado al gobierno de Lasso, que creían en su momento que Lasso iba a ser el mejor presidente del Ecuador, que era el más capacitado, que era el único que podía ponerle fin al correísmo, porque además ese era el objetivo. El objetivo no era mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, el objetivo no era combatir la pobreza, el objetivo no era cumplir con toda la sarta y retahíla de ofrecimientos que hizo Lasso, que el otro día un medio digital los enumeró como las cosas incumplidas de Lasso. No, ese no era el objetivo, cumplir con el plan de gobierno no, el objetivo era impedir el regreso del correísmo al poder. ¿Ya? Y para eso Lasso era el mejor. Y por supuesto, hacer una buena gestión de gobierno, más allá de impedir el regreso del correísmo al poder, era parte de la función para la cual resultó electo el hombre, ¿no? Gobernar, administrar un país. Bueno. Hasta para estos dos, Lasso terminó siendo un fracaso, un fraude, y terminó siendo lo que nosotros hemos dicho desde hace mucho rato. Un gobierno y un presidente totalmente inútiles. Y vuelvo al origen del comentario, les decía, durante estos últimos días, evento el sábado, lanzamiento de documental lunes, que además vayan ustedes a saber cuánto costó la contratación de la productora que hizo el documental. Un documental que habla mucho de lo que es, incluso como persona, Guillermo Lasso, como lo del lanzamiento del libro ayer. Un tipo absolutamente narcisista, con un ego que no le debe caber en ninguna de las bóvedas de su banco. Es impresionante el ego del presidente Lasso. No ha cometido un error en estos 30 meses. Entonces lanza un documental en el cual lo elevan a la categoría de un superhombre, que por supuesto no lo es. Y yo les recomiendo a ustedes, tienen que verlo. Yo ayer les pasé, creo que 2 partes cortas del documental. La primera parte, la introducción, y después cuando suelta llanto por haber salvado, según él, las vidas de 20,000 niños
con la supuesta reducción de la desnutrición infantil, que en algún momento habrá que ver si es que en realidad las cifras que exhibe el gobierno son reales, porque si están basadas en el censo que hizo el INEC, bueno, ese censo está mal hecho. Y yo me quedo con la intervención de ayer del doctor Miguel Malo y con la intervención de hace algunas semanas atrás del doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud, de que las cifras, como en muchos otros casos, sobre la desnutrición infantil, no están respaldadas en datos reales. No les creo. El problema es que han hecho de todo para que no les creamos. Y el documental empieza hablando justamente sobre el valor de la palabra y el valor de la verdad, Guillermo Lasso. Un hombre que dijo que llegaba para gobernar el país sin odios, sin revanchas, que no llegaba a perseguir y que hizo todo lo contrario. Un hombre que llegó apoyado por Jaime Nebot, quien le traicionó antes incluso de asumir funciones. Y esa traición, como la de Lenín Moreno en el 2017, fue aplaudida por los medios de comunicación y por una gran parte de la opinión pública. Un presidente que ganó la elección con una, les decía hace un rato, una retahíla de ofrecimientos que finalmente no cumplió, como la reducción de impuestos, más bien nos cargó con más impuestos, sobre todo a las clases medias, en aquella reforma tributaria, que ofreció eliminar la Cenecid y no cumplió, que ofreció duplicar la producción petrolera y al contrario, lo que pasó en este gobierno es que la producción petrolera se desplomó, que ofreció eliminar el Consejo de Participación Ciudadana sabiendo que eso no era tan sencillo como soplar y hacer botellas, porque hay que pasar por un proceso constituyente, por 2 debates en la Asamblea con 365 días de distancia, y si no tienes control de la Asamblea, y menos todavía si te dedicas a pelear todos los días con las bancadas y con los asambleístas, a quienes les llamas payasos, ticoticos, zánganos, delincuentes, corruptos, menos todavía vas a tener el margen necesario como para poder tramitar una reforma de ese nivel. Ofreció abrir 1000 escuelas rurales, no cumplió. Eliminar la tabla de consumo, lo mismo que el actual presidente en el debate, una cosa que repitió una y otra vez y tampoco cumplió. Un presidente que dijo que iba a construir 450,000 viviendas, no cumplió. Que dijo que iba a firmar 10 acuerdos comerciales, tampoco cumplió. Que iba a incluir al Ecuador en la Alianza del Pacífico, tampoco lo logró. Y así por el estilo. Y resulta que al documental, en el cual él empieza hablando sobre el valor de la verdad, de la palabra, un hombre que dijo que iba a vender los lujos socialistas, los aviones, y que nunca los vendió, y que más bien los sacó provecho porque en 30 meses viajó 36 veces o algo así, o más de 30, pero en 30 meses viajó más de una vez por mes. Eso está clarísimo. No vendió los lujos socialistas, mintió. Y así por el estilo, ¿cuántas veces mintió el presidente Lasso? Cuando se refirió al escándalo del señor Luque Lecaro, mintió. Al escándalo de Danilo Carrera y de Cherres, mintió. Después se quiso sacar el cuerpo, pero mintió. Cuando pasó lo de María Belén Bernal en la escuela de policía, que dijo que iba a volar la cabeza de 12 generales, mintió, porque después los 12 generales cogieron al presidente y le dijeron, más o menos como que, tú aquí no mandas. Y se quedaron intocables los generales en la policía, solapando a un femicida, a un criminal, al cual después, entre policía y fiscalía, dejaron que salga del país a vista y paciencia de todo el mundo, después de haber asesinado a su esposa en las instalaciones de la escuela de policía. Y así por el estilo, mintió. Sobre el tema de la seguridad, dijo que tenían un plan estratégico de seguridad nacional, un cuaderno con hojas en blanco que lo exhibió cínicamente en un programa de televisión. Y por cierto, para el lunes, ¿saben lo que tenían previsto los señores del Ministerio del Interior? Es que además, no solo es que son el colmo de la inutilidad, esto ya raya en el colmo
del cinismo y de la torpeza, porque esto solo puede hacer alguien que es realmente torpe. Para el lunes habían anunciado en rueda de prensa la presentación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Inseguridad 2023-2030 o 2025, alguna cosa por el estilo. Pero 2 días antes de terminar el gobierno, estos señores, Zapata, Wagner Bravo, Cobo, etcétera, etcétera, nos querían a los ecuatorianos hacer comer el cuento de que tenían un plan estratégico de seguridad para los siguientes años, cuando les faltaba 2 días para irse y que no lo aplicaron nunca. Dejaron que, ahí está, esa es la invitación. Lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional 23-30. Lunes 20 de noviembre, 15 horas, sala de crisis del ECU 911, invitación del Ministerio del Interior, y después dijeron, no, es que por cuestiones de agenda de los ministros se cancela. No, es porque la gente en las redes sociales les dijo que no se pasen, no de listos, que no se pasen de tontos. Porque en serio que se iban a pasar de tontos. Y esta gente nos gobernó. La seguridad, hay que hablar sobre las masacres carcelarias. Todos estos temas que yo les acabo de mencionar no están en el libro que ayer lanzó. 900 días se llama el libro. Libro que además tienen que saber ustedes, yo no voy a profundizar sobre las temáticas que están en el libro, ni me interesa, ni lo voy a revisar, por supuesto, porque si no le creo cuando habla el presidente, menos le voy a creer sobre lo que mandó a imprimir a los equipos de comunicación de cada uno de los ministerios. El libro tiene en su portada la cara de Lazo. Si tienes la foto del libro, sería fascinante, Meli. El libro tiene en su portada el rostro del peor presidente de la historia. El rostro de un presidente sonreído, que parecería que deja un país de maravillas. 900 días, democracia y resultados. Democracia, un presidente que mandó a su casa 137 asambleístas. Constitucionalmente sí, pero que si hubiera sido un demócrata, se hubiese sometido a la voluntad de esos 137 asambleístas que forman parte del primer poder del Estado en el juicio político. Y hubiera encarado sobre las acusaciones que le hacían y hubiera respondido más allá de los insultos con argumentos, y probablemente hubiera ocupado más de los 45 minutos que mediocremente utilizó en aquel mes de mayo pasado para defenderse de las acusaciones que le hacían los asambleístas. De las 3 horas que tenía para exponer, apenas usó 45 minutos, en donde se dedicó a insultarles a los asambleístas y no a presentar argumentos. Y abajo de la foto, linda, sonreído del presidente y los colores patrios, su nombre, Guillermo Lasso Mendoza. Pero sepan ustedes que ese libro no es de autoría de Guillermo Lasso. Ese libro no lo escribió el presidente, porque además habrá tenido tiempo, pero si no tenía tiempo para, con tanto viaje, con tanta recepción, con tanto cóctel, con tanta fiesta, con tanta farra, ¿en qué momento tenía el presidente tiempo como para poder sentarse a escribir un libro? No, ese libro lo escribieron los departamentos de comunicación de cada uno de los ministerios, y lo que hicieron fue ir pegando por corte, por sectores, y ponen como que la autoría fuese del presidente Guillermo Lasso. No, es que en serio, hasta el último de los días, Guillermo Lasso se ha ido y se va insultando a la inteligencia de todos ustedes y de nosotros. Lo de Guillermo Lasso es impresentable. Es impresentable, es una vergüenza lo que ha pasado en estos días. ¿Qué tipo de despedida se merece Guillermo Lasso? Probablemente, y esto lo hablo, digamos, muy particular y personalmente, creo que lo que más se merece Lasso en este momento, en este punto, ya no solo es el rechazo de la gente. Yo no voy a pedir que ustedes vayan o que la gente vaya mañana a los exteriores de la Asamblea Nacional cargando tomates y huevos a lanzarle al presidente Lasso, no. No, él no se merece ni siquiera eso, él se merece la absoluta indiferencia del pueblo. La misma indiferencia con la que él, desde Carondelet, desde los salones más elegantes del Palacio de Carondelet, desde el Legacy y desde el Falcon, desde los lujos socialistas, desde su mansión en Guayaquil, desde su mansión en la playa,
donde vivía muy cerca de Cherres, a quien asesinaron y era mejor amigo de su cuñado. Con la misma indiferencia que él veía a los ecuatorianos desde los lujosos salones del Palacio de Carondelet, creo que los ecuatorianos van a tener que verle a este personaje que es probablemente uno de los actores políticos más ingratos que recordará este país. Y ojalá cumpla con su amenaza de presentarse nuevamente el 2025 a las elecciones, y sea justamente con la misma indiferencia con la que él trató a los ciudadanos ecuatorianos, de los que se burlaba cuando iba a entregar la llave de la casa, le respondan al momento de votar. Yo estoy seguro que Guillermo Lasso no se va a callar, y que Guillermo Lasso, a partir del día de mañana, se convertirá y será probablemente uno de los invitados estelares de los programas de opinión, de los noticieros, de los principales canales de televisión y radios de este país, para decirle a Daniel Noboa cómo tiene que gobernar. Empezando por el hecho de que a todos estos que son parte del aparato mediático que apoyó a Lasso y a Moreno, no les ha gustado el acuerdo legislativo al que ha llegado ADN con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Desde el día de mañana, ustedes le van a tener a Guillermo Lasso en todos estos medios de comunicación diciéndole a Noboa cómo tiene que gobernar. Les estoy anticipando. Nosotros seguiremos comentando, por supuesto, lo que ha significado este ocaso terrible del fracasado gobierno de Guillermo Lasso.